Así que la palabra que tengo hoy, que el Señor me ha puesto en mi corazón, So the word that the Lord has put in my heart today es la fe más preciosa que el oro. is faith more precious than gold. Amén. Amen. La fe más preciosa que el oro. Faith more precious than gold. Y esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón. And this is the word that the Lord has put in my heart. La fe que nosotros declaramos. The faith that we declare. La fe que nosotros confesamos. The faith that we confess. Y que nos hace obedecer al Señor. And that makes us obey the Lord. Y esa misma fe, And that same faith, muchos de nosotros hemos sido rechazados many of us have been rejected por creer en Jesús. because of believing in Jesus. Muchos de nosotros al inicio de nuestra conversión al cristianismo, Many of us, when we started in this life of Christianity, fuimos rechazados por nuestros familiares, we could have been rejected by our family, nuestros familiares, amigos, our family, friends, por lo que nosotros hemos creído. because of what we have believed. Y hemos pasado por etapas And we de nuestra vida can go through seasons in our lives donde hemos sentido la oposición, where we have felt the opposition la enemistad aún del mundo mismo también, and the animosity that just comes from being in the world por as haber well, creído en nuestro Señor Jesús. because we believed in our Pero la Lord palabra nos Jesus. dice que la fe es más preciosa que el oro, But the word tells us that faith is more que vamos a precious ser than gold, rechazados por el mundo and that we will be rejected by the world a causa de nuestra obediencia a Cristo. because of our obedience to Christ. Amén. Amen. Entonces, la palabra que el Señor me puso en mi corazón So the word that the Lord put in my está en heart Primera de Pedro, is in 1 Peter, capítulo 1. verse 1. Cuando lo tengan con un fuerte amén. When you have it, shout a great amen. Amén. Y aquí Pedro And here Peter está hablando a los extranjeros. is speaking to the Un strangers. poquito de contexto. Está hablando a las personas, He's speaking to the people, a los gentiles the Gentiles, que se habían convertido al cristianismo. that had converted to Christianity. Recuerden cómo Jesús le dijo a Pedro Remember how Jesus told Peter. que él apacentara las ovejas. He told Peter, feed my sheep. Y Pedro, de haber sido convertido al cristianismo, And when Peter gave his life to Jesus, aún Pedro sufrió Peter suffered aflicciones. affliction. A Pedro lo metieron a la cárcel. They put Peter in jail. Entonces él entendía So he muy understood. bien lo que estos hermanos estaban pasando. He understood very well what these brothers were going through. Estos hermanos que These sus brothers- amigos lo miraban distinto. That their friends would look at them badly. Porque estos cristianos convertidos Because these Christians, those who converted and gave their lives vivían to Jesus, anteriormente una vida como la de muchos de nosotros antes vivíamos, before they gave their life to Jesus, they lived a life like donde el we Señor did, nos sacó. where the Lord took them Y out estas of. personas vivían en la idolatría, And these people, they were in idolatry, en la borrachera, or they were in drunkenness, en las fiestas, or in parties, así como nosotros el Señor nos ha sacado. just like the Lord has taken us out of there. Entonces los amigos lo miraban distinto, So their friends were looking su at them forma de differently. hablar, The way of speaking, su forma de hacer las cosas, de their way expresarse. of doing things, of expressing ¿Y a themselves. cuántos de nosotros no hemos pasado por esa etapa? How many of us have not gone through that season? Donde antes nuestros amigos Where nos invitaban beforehand our friends would y invite nosotros us íbamos con ellos. and we would go with them. Pero ahora But ven la now- diferencia, el cambio There's a difference, there's a change en nosotros. in us. Y eso es por la fe And this is by de haber faith, creído en nuestro Señor Jesucristo. because we believed in our Lord Jesus Y esa es una Christ. etapa que todo cristiano pasa. And this is a season that every Christian goes Y through. quizás hemos pasado esa etapa de enemistades Sometimes we've gone through that season of que ahora animosity ya no nos importa. that now we don't even care anymore. Hemos dejado padres, madres, We've hermanos, left father, mother, porque hay una siblings, promesa, because there's a promise, la vida eterna con nuestro Señor. eternal life with our Lord. Amén. Amen. Pero ahora, a los que hemos pasado esa etapa de enemistades con el mundo, But now, those who have gone through that season with the world, es que hemos madurado we have matured en lo que las personas nos dicen, in what people tell us, porque nuestra fe ha crecido. because our faith in Jesus Ahora has grown. estamos firmes ante las cosas que el enemigo, las personas pone para que nos dañen a nosotros. Now we are firm when the enemy comes to us with people trying to harm us. Pero yo quiero que esto también es aplicable But I also think that this is applicable para las personas for people que son también
su fe se pone en duda, that their faith can stay in doubt, se pone, dejan de creer or they stop believing por las cosas que nosotros vemos. because of the things that No son happen. las personas, It's not the people, pero a veces tenemos que pelear y lo más enemistad que nosotros tenemos es aún con nosotros mismos, and sometimes we have to fight against it because sometimes we even have problems with ourselves, con la vida espiritual, with our spiritual con el life, enemigo. or with the enemy. Así que viene el temor a veces, And sometimes fear can Y come viene to la us, duda. and doubt can come to us. pero si no nos quiere hablar But the Lord wants to de speak la to fe us más preciosa que el about oro, faith that is more precious than gold. porque no solamente es la fe de creer, Because it's not just the faith in believing, sino lo que hay atrás de la fe, but what is behind that faith, que es una morada con Cristo Jesús. that is living with Christ Que la Jesus. fe That our faith es la manifestación is de the- Cristo. is the manifestation of Christ. La fe nos va a dejar ver la manifestación de Cristo cuando Él venga. Faith will allow us to see the manifestation of Jesus when Amén. he comes. Entonces Pedro está con estos amigos, So Peter's with these friends, instruyéndolos, enseñándolos, instructing them, teaching them, porque Él es responsable because he's responsible de instruirlos, de enseñarlos, de animarlos. of instructing them, of exciting them. Amén. Entonces ellos están pasando por esta situación So they were going through this tribulation de otras personas from other de la people, oposición del mundo. from the opposition Ahora, of the world. Vamos a leer 1 Pedro, We're going to read 1 Peter versículo 3. chapter 1, Y vamos a verse estar 3. parando porque la misma palabra And we're going to be stopping because the same word nos da la respuesta. gives us the answers. Así que 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. 1 Peter 1:3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Bendito sea Él, dice la palabra, Said, blessed be, said the word, que según su gran misericordia that according to his abundant mercy, nos hizo ¿qué? he made us what? Renacer. He made us be born again. ¿Para qué? For what? El renacimiento es para tener ¿qué? Una vida, una esperanza viva. To have a living hope. ¿Me puedes poner en español, por favor? Una esperanza viva. To have a living hope. Y la esperanza viva la tenemos porque And that living hope we have for what? por la resurrección de Jesucristo. Through the resurrection of Jesus Entonces la Christ. palabra me enseña So the word teaches me que es necesario el renacimiento that it's necessary to be born again, para vivir esa esperanza to live in that hope que el Señor nos ha dado. that the Lord has given El us, renacimiento, the being born again, la regeneración. La that, palabra habla that de regeneración, renewal, del lavamiento, the washing, de ser nacidos to being born nuevamente por el Espíritu. again by the Porque Spirit. todo lo que es nacido por el Espíritu anda Because en el Espíritu Everyone who's born by the Spirit walks in the y es Spirit guiado por el Espíritu. and is guided by the Spirit. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, And when you are guided by the tú Spirit, eres llamado hijo de Dios. you are called a child of God. Ya no eres esclavo del mundo, You are no longer ya a no eres slave of esclavo the de la, world. de la carne, You are no longer a slave of your flesh, sino tu espíritu mismo but your own spirit clama Abba Padre. cries out, Abba, Ese es el Father. renacimiento que nosotros That is the being born es again importante that it's tener en important nuestras vidas for us to have in our lives, para vivir esa esperanza viva to be able to live in that living en hope nosotros in us por la resurrección de Jesucristo. through the resurrection of Jesus. Porque la palabra nos enseña Because the word teaches que us toda carne es como hierba, that all flesh is like que grass toda la gloria es como el hombre, and glory is like man. es como esa flor It's like that flower. que se seca, se cae. It withers and it fades. Entonces nosotros hemos renacido So we have been born again por la palabra de Dios, by the word of la God, palabra que te dio vida, the word that gave you life, la palabra que nos convence, the word that la convinces palabra que us, está aquí que nos hace tener fe. the word that is here that gives us Y por faith. eso dice And that's why it que la says gloria del mundo, that the glory of the que la world, carne es como la hierba que se seca, that flesh is like grass that dries pero la up, palabra que a ti te hizo vida
vida, But the word of God te that hizo de gave you nuevo. life, that made you new, una nueva persona, that un nuevo made you hombre, a new person, a new man, esa palabra permanece para siempre. that word Esa remains es la forever. palabra que permanece para siempre. That is the word that remains forever. Porque es el poder de Dios Because it's the power of que God nos enseña a través de su palabra. that teaches us through his word. Por eso es el escuchar la palabra. That's why it's hearing the word. Escuchar la palabra. It's hearing the word. Así que el renacimiento, So being born again, cuando nacimos de nuevo, when we are born again, automáticamente automatically tenemos esa esperanza viva. we have that living hope. Esa esperanza viva. That living hope ¿Para qué? Para For una what? herencia. to have an inheritance. Así que vivimos una vida en la esperanza So we live a life in hope para tener esa herencia to have that que es inheritance incorruptible, incorruptible, incontaminada, undefiled, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. that does not fade away, reserved in heaven for you. Entonces la esperanza viva So the living hope that you have por la resurrección de Cristo comes by the resurrection of Christ. me da una herencia And it gives me an que no se inheritance puede corrompir, that cannot be que no corrupted. se puede contaminar It cannot be y defiled. que no se puede marchitar, And it cannot be tainted. que está reservada para nosotros. It is reserved for us. Cada uno de nosotros tiene reservada la herencia. Each one of us has the inheritance of God reserved for Y cuando us. nosotros hacemos una reservación en un restaurante, And when we make a reservation in a restaurant, tenemos un tiempo, we have a time, tenemos un día. we have a day. Pero el Señor no nos enseña qué día va a venir. But the Lord doesn't tell us what day He's going Pero to el come. Señor nos enseña a que But the Lord does teach us a estar firmes, to be firm, a ser fieles, to be a faithful, ser prudentes. to be prudent, Cuando sea que el Hijo del Hombre se manifieste, so that when the Son of Man is manifested, nos encuentre haciendo su voluntad. He would find us doing His will Para nosotros for us heredar esa herencia, to inherit that inheritance. tenemos que ser prudentes, We have to be prudent. tenemos que ser fieles We have to be faithful por la herencia, por la by esperanza that inheritance, by that que hope vive en nosotros, that lives in us, que es viva that is alive por Jesucristo, by por Jesus la Christ, resurrección de Cristo. by the resurrection of Christ. Así que estar firmes para el día cuando Él se manifieste, To be firm for the day that He is manifested. porque muchos del mundo Because many of the world dirán, el Señor se ha tardado, will say, oh, Jesus is late. y empezarán a comer, And they will start to eat. empezarán a beber. They will start to drink. Dice que la palabra dice que empezarán a tomar vino, The word a ser says borrachos, that they'll start to drink wine and get drunk. porque el Señor se ha tardado. Because they say that Jesus is late. Y nos enseña And it teaches us que nosotros tenemos una esperanza viva en nosotros, that we have that living hope inside of us que no se puede corromper. that cannot be corrupted. Solo Dios te pide God asks you que estés firme to be firm y te encuentres haciendo su voluntad cuando Él venga. and that He would find you doing His will when He comes. Versículo 5 dice Verse 5 says, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verse 5 says, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. ¿Sí ves que el Señor no nos deja solos? Do you see that God doesn't leave us Que alone? nos dio la esperanza, That He gave us hope. nos dio una herencia, una promesa, He gave us an inheritance, a y que a través de promise. este mundo And through this world, nosotros estamos guardados we are guarded por el poder de Dios by the power of God mediante la fe, through faith, mediante la confianza que nosotros hemos through puesto the trust that we have en put in nuestro Him, Señor Jesucristo. in our Lord Jesus. Y la palabra guardados And the word guards us. tiene el término extraído del vocabulario militar que describe a una centinela de guardia. That word guard is described in a military term in the Bible that means as a military guard. Entonces son muchos en las cuales Dios nos ha guardado, So there are many ways that the Lord guards us.
que estamos en medio de un combate espiritual, We can be inside of that spiritual combat. pero por el poder y la paz de Dios But by the power and the peace of God, son nuestros centinelas y We- protectores. we have those guards and protectors around us. Así que estamos guardados So we are guarded mediante la fe que nosotros hemos puesto en nuestro Señor. through the faith that we keep in our Christ Jesus. Y dice que mediante nosotros, mientras nosotros estamos guardados, And it says that while we are guarded, el Señor nos ofrece paz. the Lord offers us Esa peace. paz que sobrepasa todo entendimiento, That peace that surpasses all que understanding, guardará nuestros corazones, that guards our nuestros hearts, pensamientos guards our en minds Cristo Jesús. in Christ Si ves que Jesus. todo se alinea en Cristo Jesús, Do you see how everything que la aligns paz, in Christ que Jesus? nuestra fe, Peace, our que la faith, esperanza, hope, que la resurrección, resurrection. todos estamos guardados mediante la fe, It's all guarded in faith, de haber confiado en nuestro Señor, in de haber trusting in creído our en Lord, Él. in confiding in Him. Jesús nos decía cuando Él estaba en la tierra Jesus would say when He was on the earth, que yo les he dado vida eterna. I have given you Yo eternal les he life. dado vida eterna. I have given you eternal Yo life. soy el que da la vida. I am the one who Es gives como que life. como que demanda, estos son míos. This is like Jesus is like Yo demanding soy lo que here. Él ha puesto una esperanza viva He's en like, ellos. these are mine. I'm the Así one que who has put a nadie- living hope in them. Ninguno de ustedes perecerán jamás. So none of you will ever perish. Eso es la gracia. That is Esa grace. es la verdad. That is truth. Que en el Antiguo Testamento, That in the Old cuando Testament, no obedecías al Señor, when you did not obey the Lord, o estabas o no estabas, you were or you pero la weren't. gracia se ha derramado. But grace has been poured Jesús ha out. visto la gracia Jesus gave us grace. por su misericordia. By His mercy. Por su misericordia nos hizo renacer de nuevo By His mercy, He made us be born again. para tener esa vida eterna To con Él. have that eternal life with Him. Yo les he dado vida eterna I have given you eternal y no life. perecerán jamás, And you will not perish. ni nadie And no one los arrebatará de mi mano. will take you out of my hand. Nadie lo arrebatará de su mano. No one can snatch Estamos you from His guardados en hand. Él, estamos You are escondidos en guarded. Él, You are en la mano poderosa hidden under His de powerful nuestro hand Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Christ. La esperanza viva The living hope debe vivir en nosotros should be living in us constantemente, constantly. constantemente. Dice, porque mi Padre me las dio. Because my Father has Y given Él you es to mayor me. que todos. And my Father is greater than Somos them sus all. ovejas. We are His sheep. El Padre me las dio. The Father has Y given Él you es to mayor que me. todos. And He is greater than Así them que all. nadie So none, me las puede arrebatar de mi mano. no one can Gloria snatch sea you al from my Señor. hand. Bendito Glory es to Él, God. Blessed Que nos is the Lord guardamos that we are guarded por el poder de Dios by the power of God mediante la fe en Cristo through Jesús. faith in Jesus Christ. Esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. Is the living hope that we have. Tu herencia está reservada. Your inheritance is reserved. Tu herencia no tiene fecha de caducidad. Your inheritance doesn't have an expiration El date. Señor ha hecho una reservación, The Lord has done a una herencia reservation, an especialmente inheritance, para ti, especially for you, porque Él es fiel y verdadero. because He's faithful and true. Amén. Amen. Y Él dará conforme a las obras de cada uno de nosotros. And He will give Él according nos pagará. to the works that we do. Así que nuestra fe, So our faith la fe nos guarda. guards us, Porque mediante la fe somos guardados. because through faith we are El guarded. Señor nos prepara The Lord prepares us a través de la fe. through faith. Y por la fe And by faith nosotros caminamos we walk hasta llegar a ese día a ver until we get al to that Señor day manifestado en that nuestras we vidas. see the Lord manifested in our La life. fe nos guarda, The faith guards la us. fe te prepara, Faith prepares you. la fe nos encamina Faith makes us walk hasta ver a Jesús manifestado en nuestras vidas. until we see Jesus manifested in our lives. Versículo 6 dice, 1 Peter chapter 1 verse 6 says, en el cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. "In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials." 7. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Y aquí me llama la atención And here calls my attention cómo la fe es mucho más preciosa que el oro. how your faith is much more precious than gold. Sabemos que el oro We know that gold no fácilmente se devalúa. does not get devalued easily. Amén. Amen. A menos que la economía esté muy baja. Unless the economy Y es drops. algo que realmente el hombre codicia. And it's something that man Y desires. es algo que el hombre le ha puesto el valor. And it's something that man has given Muy value to. costoso. It says that it's very costly. Y muchas de las personas And many of the people, tratan de buscar, de obtener, they try to seek and de obtain hacerle diseños, cualquier otra cosa. to get designs or anything like that. Porque todos han puesto su confianza Because everyone has put their trust en el oro. in gold. Y sabemos que en los antiguos, en los viejos tiempos, And we know that in old times, el oro era algo muy apreciado. gold was even more Se manejaba appreciated. mucho con oro. You would Entonces por eso Pedro deal a lot with gold. usa el oro aquí. And this is why Peter's Como que talking about nuestra gold fe here, es más preciosa que el oro. saying your faith is more precious than gold. Pero la palabra me enseña But the word teaches que me cuando nosotros ponemos nuestra confianza, that when we el oro, put our trust in gold, dice que todos los elementos de la tierra it says that all of the elements of the world, van a ser desechos. they're going to vanish. Todos los elementos. All No va a of the quedar elements, ninguno. none of them is going to last Así que por eso la fe when Jesus comes back. es más preciosa que el oro. So that's why our faith is more precious than gold. Seguimos con la fe. We continue with Porque la faith fe no es un fanatismo. because faith is not being a fanatic. No es una ilusión que nosotros tenemos. It's not an illusion that we have. No es una emoción. And faith is not an La emotion. fe Faith es el conocimiento de la verdad is the knowledge of the truth y el amor al Dios vivo. and love to our living Esa es God. nuestra fe, That is our faith que nos hace conocer a nuestro Padre, that makes us know our que Father, nos hace confiar en Él. that makes us trust in Him. Y me llama la atención And what calls my attention que aquí Pedro is that here Peter, le dice que la fe es mucho más preciosa. he says faith is much more precious. ¿Cómo nosotros podemos ver la fe preciosa? How can we see our faith as precious? El oro lo podemos ver, We can see gold. lo podemos ver lo brilloso que está We can see how shiny it is, right? y podemos ver su valor a través de lo hermoso que es. We can see the value because it's beautiful, right? Pero Gold is ¿cómo beautiful. conocemos que la fe es preciosa? But how can we say that our faith is precious? Hay que tener fe para creer que la fe es preciosa. You have to have faith to believe that faith is precious. Amén. Amen. Es la fe para creer que la fe es preciosa. You have to have faith to believe that faith is precious. Pero por la fe, But by faith, por medio de la fe, through faith, tenemos la revelación del Ser Supremo. we have the revelation of the Supreme Being. La fe nos acerca tan estrechamente, Faith brings us so closely, tan íntimamente, so intimately que nuestro Padre to our Father llega a ser nuestro amigo, that our Father becomes our friend, nuestro consuelo, our comfort, su confianza, your trust, nuestro todo, our everything, nuestro presente our present, y nuestro eterno Salvador. and our eternal Savior. Entonces aquí Pedro está llamando, So here Peter le is está calling, diciendo a las personas and he's telling people que tengan la esperanza to viva have the living hope en la cual ellos han creído, in which they have que believed, están guardados mediante la fe en Cristo Jesús, that they are guarded through faith in Christ que sí, Jesus. van a venir pruebas, That yes, trials are going to que sí, van a come. venir circunstancias, Yes, circumstances are going to come. pero la fe es más preciosa que el oro. But your faith is more precious than gold. Y lo que me llama también la atención es que And what brings out attention to me is, en el versículo 8 les dice, and in verse 8 he says, a quien améis sin haberlo visto, whom, the revelation of Jesus Christ, whom having not seen you love. en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Whom having not seen you love, though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Entonces le está diciendo,
So he's saying, ustedes se alegran con gozo inefable y You- glorioso, rejoice with an inexpressible, glorious joy. que ni siquiera han visto a Jesús, But you haven't even seen Jesus. pero lo siguen amando, But you keep loving him. que no lo vieron antes, You didn't see Jesus before. como Pedro estuvo con el Señor. Like Peter was with Jesus El before. Pedro entendía Peter understood que es estar con Jesús, what it meant to be with Jesus. pero aquí les dice, But here it ustedes says, que you ni siquiera lo han visto haven't even seen him. y que han creído en él And you've believed in him. y que ahora ni siquiera lo ven todavía. And you don't even see him yet. A veces decimos nosotros, Sometimes we say, nosotros hemos creído oh, I've believed. y ni siquiera lo estamos viendo. And I haven't even seen Jesus Y yet. aquí Pedro les dice, And here Peter is saying, ni siquiera lo han visto, you haven't even seen ni lo him. vieron And you anteriormente, didn't see him before. pero alegraos But you're joyful con ese gozo, with that joy con ese gozo inefable. that is inexpressible. En otras palabras, le estaba diciendo Pedro In other words, Peter is saying to them que la fe that faith, es la más cara posesión que nosotros tenemos. that your faith is the most costly, Es lo más expensive valioso que nosotros possession tenemos. that you have. It's the most valuable. Que ni siquiera lo han visto, You haven't even seen Jesus. que ahora ni siquiera lo ven mientras las pruebas están ahí And you don't even see Jesus in your trials. y aún su gozo está ahí. But your joy is still there. Eso es creer. That is Eso believing. es cuando el Señor nos decía, That's what the Lord was saying. bienaventurados Blessed aquellos que no han visto. are those who y have not creyeron. seen and believed. Eso es nuestra fe, That is our faith, lo más valioso que el oro, more precious than gold, porque nos hace because it makes us conocer know aquel que es dueño del oro y de la plata. the one who is the owner of silver and gold. Esa es nuestra fe que nosotros confesamos That is the faith that we confess en estos tiempos. in these times. Esa es la fe That is the en faith la cual nosotros nos mueve a hacer las cosas por Cristo. that moves us to do things for Jesus. Y esa es la fe que nosotros deberíamos tener. That's the faith that we should have. Y esa es la esperanza. And that's the Y hope. esa es la palabra. That's the word. Que ella misma se contesta That the word answers itself de lo que nosotros hemos recibido. of what we have received. Estaba leyendo un libro I was reading a y lo book compartí con los jóvenes. and I shared this with the youth. No sé si algunos han oído o leído el libro de las catacumbas. I don't know if you've read or heard about the book of the catacombs. Son cristianos They are Christians que fueron perseguidos, who were persecuted, fuertemente perseguidos por el strongly pueblo romano, persecuted by the Romans hasta realmente matarlos. until they killed them. Y eran cristianos que vivían, si les puede decir, en cuevas They were abajo de la tierra, Christians that they had made caves under the earth to live en in, las catacumbas, in the catacombs, donde tenían sus hogares, where they would have their homes. donde ellos se escondían They would hide themselves in para there no ser crucificados, so that they would not be crucified, para no ser metidos con los leones, to not be brought in with the lions, para no ser quemados vivos. to not be burnt alive. Dice que los encendían como si fueran velas. It says that they would light the people up like they were Y los romanos candles. se conocen And the Romans are known por torturar a personas de lo más fuerte, de lo más horrible que se pueda uno pensar. The Romans are known to having the worst, most extreme forms of torture that anyone can think of. Y era su fe tan fuerte But these Christians, their faith was que so ellos strong no les importaba morir, that they didn't care about dying. no les importaba vivir en ese lugar oscuro, They didn't care about living in that dark place donde era un lugar where it was a place donde tenía varias habitaciones. where it was like a cave that had many different Y rooms. ellos vivían allá, And they lived there. allá comían, They ate there. allá hacían sus necesidades, They went to the bathroom there. allá enterraban a sus queridos, They would bury their dead allá there. hacían todo. They did everything there. Tanto era el olor tan desagradable The smell was so bad que era el único lugar que los romanos no iban hacia abajo. that it was the only place that the Romans would not dare to go inside. Aparte que tenían de diferentes lugares, ellos se podían perder allá, It was- de lo grande que era. It was also, the catacombs were like a maze that the Romans could get lost in them as Pero cada well. vez que ellos habían sido capturados por los romanos But every time that they were captured by the Romans y iban a ser crucificados, and they iban were a ser going to be quemados, crucified or burnt, ellos confesaban
They would confess. Ellos confesaban su fe. They would declare their Ellos no faith. negaban su fe. They would not deny their Ellos faith. decían al que nos amó They said to the one who y loves nos lavó us de nuestros pecados and washed us of our con su sins sangre. with his A blood. Él sea la gloria To y el him be the imperio glory and the por los empire siglos de los siglos. forever and ever. Tenían tan entendido They were so understanding. lo que nuestro Padre, nuestro Señor Jesús había hecho por nosotros. They had such conviction of what our Lord Jesus had done for us. Y eso es la fe y esa es la esperanza And this is the faith and the hope que debe vivir en nosotros. that should live within us. Una esperanza A tan hope viva, tan that real is so alive and so real como nuestro Señor Jesucristo. as our Lord Jesus Aunque no lo is. podamos ver, Even if you can't see aunque him, nunca lo vimos, even if we've never seen him nuestro before, gozo, our nuestra joy, alegría, our happiness, ese gozo que no se puede explicar, our joy that we could not de explain, poder sacrificar, to be able to de sacrifice poder dejar ourselves, el yo a un lado, to be able to leave the ego that we have to de the poder side, esforzarme, to be able to put effort de in poder anhelar and be able to desire el lugar santísimo de nuestro Señor the Jesús, holy place of our Lord Jesus en lo que nosotros podamos servir, in whatever we can serve in, anhelar siempre to always estar desire delante de su presencia, to be before his presence. porque el día vendrá Because the day will come como ladrón en la noche, like a thief in the que night, nadie sabe el día, and no one knows the nadie time, sabe la hora, and no one knows the day, pero los cielos pasarán but the heavens will pass y away, todos los elementos arderán. and all the elements will burn up. La tierra y todas las obras que hay en ella serán quemadas, The dice la palabra. earth and all the works on this earth will be burnt up, says the word. Así que segunda de Pedro 3:10 dice, So 2 Peter chapter 3 verse 10 11. says, segunda de Pedro 3:11 dice así. sorry, 2 Peter 3:11. Amén. Amen. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en cual los cielos ascendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of the Lord, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. This is the promise that God has for us. No quiero hablar solamente de la fe, I don't only want to talk about faith. quiero hablar de la fe en que nosotros ponemos nuestra confianza. I want to talk about like what do we put our trust in Porque a within that veces nos faith? enfocamos tanto en la fe, Because sometimes we could focus so much on faith, pero ¿para qué yo puedo tener fe? ¿Para qué? but I have faith for what? Y el Señor dijo And the Lord says, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. in my Father's house there are many rooms. Dice Jesús que va a preparar lugares Jesus said, but I go to prepare a place. para que donde Jesús esté, también ustedes estén. Jesus saying, so where I am, you may be also. Entonces la fe So our y faith, nuestra esperanza viva our living hope, debe de estar puesta en los ojos en Jesús. it should be on Jesus. Nuestra fe Our faith debe estar puesta should be put, en que un día vamos a morar con Cristo Jesús, should be focused on the fact that que one vamos a day morar con Él, we will live with Christ que Jesus. vamos a estar con Él, One day we will be with que Él him, prepara cielos and y that tierra nueva. he prepares a new heaven and a new earth. Entonces esa es nuestra fe, So that is our faith. esa es nuestra confianza, That is our en la cual confidence nosotros ponemos nuestra fe en Él. in which we put our faith in him. Y David And David nos da un ejemplo gives us an de la example morada de Cristo Jesús. of the house, the dwelling place of the Lord. Y dice en Salmos 84, And it says in Psalms 84, Salmos 84. Psalms 84. El que había estado en el tabernáculo, el que había estado delante de la presencia del Señor. David had been in the tabernacle in the presence of the Lord.
Dice así, Salmos 84. Psalms 84. Dice, cuán amables son tus moradas, How lovely is your oh tabernacle, Jehová de los ejércitos. O Lord of hosts. Anhela mi alma My soul longs, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. yes, even faints for the courts of the Lord. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. My heart and my flesh cry out for the living Aún God. el gorrión haya casa y la Y- golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Blessed are those who dwell in your house; they will still be praising you. 5. Verse Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. As they pass through the valley of Baca, or the valley of tears, they make it a spring. The rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Amén. Me gusta cómo David expresa I love how David expresses cuán amable how amazing son las moradas de Dios. are the dwelling El places of the habitar en Lord, su presencia. to being in his El presence, estar aún en los atrios, in being in the courts of the Lord, que ni siquiera era el lugar santísimo. where it wasn't even the most high El place. lugar de los atrios The en el courts Antiguo Testamento in the Old Testament estaba dentro del tabernáculo. was inside of the El tabernacle. tabernáculo era rodeado de cortinas The tabernacle was surrounded by y curtains, adentro estaba el atrio, and inside was the courts, el lugar santo y el lugar the santísimo. holy place, and the holies of holies. David no podía David pasar al lugar santísimo Couldn't go to the holiest place porque no era sacerdote, because he was not a priest, pero él andaba en los atrios, but he was in the courts. donde se venía y se traía el animal para ofrecerse delante del Señor, When they brought the animal to offer before the donde Lord, estaba la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban sus manos. where the fountain of bronze were, where the priests would wash their hands. Entonces yo me imagino a David But I imagine David dentro de los atrios, within the courts, donde había los animales. Y David, como era pastor and de David, ovejas, because he was a shepherd of le sheep, gustaba andar ahí. he wanted to be there. Él realmente disfrutaba He really delighted estar en los atrios, in the courts. porque dice, cuán amables son tus He moradas. said, how lovely are your dwelling places. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde se pongan sus polluelos. Where even the sparrow has found a home and the swallow a nest for Me herself. encanta su expresión, I love the expression porque en eso expresa, because in that it expresses, porque es un lugar, because it's a place un lugar que realmente está protegido. that is really protected, Una morada donde se siente seguro. a dwelling place where they are Aún los secure. pajarillos ponen sus nidos en ese lugar. Even the birds, they put a nest in the house of the Y Lord. no es que sea el lugar en sí, And it's not the place within sino que la itself. presencia de Dios It's estaba ahí. the presence of God is so Que there aún los animales that even the deseaban animals estar en su presencia. desire to be in his Aún presence. anhelaban de realmente hacer su nido, su casa. They even desire to make their nest and to make their home. Porque lo más importante aquí Because the most important thing here es que quién llenaba la casa. is who filled the house. Quién estaba en ese lugar. Who was in that place? Quién realmente era el que habitaba en ese lugar. Who was the one who inhabited that place? Así que ese era el tabernáculo So that was the tabernacle que fue sustituido después por el templo de Salomón. that was then substituted by the temple of Solomon. Así que la presencia de Dios So the presence of se God fue al templo de Salomón. went to the temple of Es Solomon. cuando David anhelaba hacer casa a Dios. This is when David desired to make a new Y su house for hijo God. Salomón lo construyó. And his son Solomon built the temple. Y vemos con la historia And we see with history que el templo fue destruido por Babilonia. that the temple that Solomon made was destroyed by Babylon. El segundo templo fue destruido por los romanos. And the second temple was destroyed by the Romans. Y aquí quiero llegar. And this is where I want to get Porque to. cómo se
se sustituye la presencia en templos? Because how is the presence substituted in temples? Por eso vino Jesús This is why Jesus came, a levantar el templo, to lift up the porque temple. había sido destruido. Because the temple had been Él vino destroyed. aquí a esta tierra He came here to this a earth levantar el tabernáculo de to David caído. lift up the fallen tabernacle of David. Entonces vino a traer la presencia de Dios So he came to bring the presence of God en nosotros. in us. En nosotros. In us. Él hizo un templo en nosotros. He made a temple now Por in eso Él us. es que habita en nosotros. That's why he is the one who now lives in Amén. us. Amen. Eso es lo que vino Jesús a establecer. That is what Jesus came to now Lo que el establish. Babilonia, lo que What? los romanos habían destruido. What the Babylonians and what the Romans had destroyed. Y por eso el libro de Reyes habla de tantos reyes que venían, habían sido asesinados, That's why the book of Kings talks about so many kings that came and they were assassinated porque solamente hay un Dios, because there was just one y God solamente hay un rey. and there was just one king. Solamente Jesús es nuestro rey. Jesus is our only king. Amen. Dice que Él, Says that he, aquel verbo fue hecho carne. that word was made Y flesh dice que habitó entre nosotros. and he lived among us. Y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del And we Padre, saw his glory, the glory as the lleno firstborn de of the gracia Father, y de verdad. full of grace and truth. Dice que en el mundo estaba, Says that he was in the world el mundo por él fue hecho, and the world was made by him, pero el mundo no lo conoció. but the world did not know him. El mundo no lo conocía. The world didn't know him. El mundo no estaba preparado para la venida de nuestro Señor Jesús. The world was not prepared when Jesus came to it. Y podemos decir, bueno, pues el mundo es el mundo. And we could say, well, you know, the world is the world. Pero más adelante dice, But even farther in this a chapter los it suyos says, vino he came to those who were his, y a los suyos no le recibieron. and they didn't even recognize him. Aquellos que realmente conocían a Jesús Those who really knew about Jesus, no lo recibieron. they didn't receive Jesus. No recibieron a Jesús. They didn't receive him. Lo conocían. They knew of him. Podemos conocer tantas cosas del Señor, We can know so many things of the Lord, pero nosotros tenemos el poder para recibirlo o no recibirlo. but we have the power to receive him or not. Podemos conocer su palabra, We can know his word, pero otra cosa es but it's a whole other thing aceptarla to accept his en word nosotros. in us. Jesús vino Jesus came, y no hubo un lugar and there was not a place donde podía él recostar su cabeza. where he could lay his head. Vino a este mundo, He came to this world. a los suyos vino y los suyos no le He recibieron. came to those who were his, and they did not receive him. No había un descanso There was not a place where he para could Jesús en rest esta tierra. for Jesus on this earth. Aquel que es el creador de todas las cosas, The one who is the creator of all things, aquel que hizo todas las cosas con el poder de su palabra, the one that made all things with the power of his word. los suyos no le recibieron. Those who were his did not receive him. Aún las zorras, dice la palabra, tienen guaridas It says even the sparrows found a home, y las aves del cielo nidos, and the swallow had a nest. mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. But the Son of Man had nowhere to lay his head. No tiene dónde descansar, He had nowhere to rest, dónde reposar. nowhere to El rest. corazón de cada uno de ellos The heart of each one of these people, no lo recibió, they didn't receive no lo Jesus. aceptaron. They didn't accept Lo him. conocían, They knew of him, pero no lo aceptaron. but they didn't accept him. La palabra nos habla The word teaches us de un discípulo el cual Jesús amaba, of a disciple that Jesus loved. que nos recalca varias veces que él estaba al costado o recargado a Jesús. And it says in the book of John that John was leaning on Jesus' chest. Y nos menciona cada vez, y a mí me llama la atención, And it amazes me cómo realmente lo recarga la palabra. how the word says this multiple times. Y entendiendo And que understanding Dios, Jesús, vino a establecer su reino, that Jesus came to establish his kingdom. vino a establecer su presencia He en came nosotros. to establish his presence within us. Yo te quiero preguntar el día de hoy, Now, I want to ask you today, en la casa, en la morada que Dios, que Jesús hizo en ti, in the house of God, the temple that you are, what God has made, para que Él pueda descansar. so that he can rest in you. ¿Hay lugar para el Espíritu Santo? Is there space for the Holy Spirit? Porque dice que Él nos hizo
Because it says that He made us. moradas del Espíritu Santo. He made us a home hizo for the el Holy templo Spirit. He made us a Para que el temple Espíritu Santo morara en nosotros. so the Holy Spirit could rest in us. ¿Puede el Espíritu Santo en nuestros corazones Can the Holy Spirit descansar, reposar? rest on us? ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? ¿Cómo está tu vida? How is your life? ¿Hallará el Espíritu Santo Does the Holy donde Spirit pueda recostar su cabeza en ti? find a place to rest in you Espiritualmente, spiritually, donde la casa que tú eres, where the house that you are, ¿hay habitación para el Espíritu Santo? is there a home for the Holy ¿Es en Spirit? tu casa donde el Espíritu Santo ha tomado posición en cada rincón de tu vida? Is it in your house, that your temple, that the Lord has taken ¿O possession hay of every unas part of áreas de you? tu vida Or are there areas of your donde no es life permitido el Espíritu Santo entrar en esa habitación? where you have not allowed the Holy ese Spirit to lugar? enter into that place? ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? La casa que Él construyó The house that He constructed, en mí, ¿está preparada para Él? the house that God constructed in me, ¿Preparo mi vida is it ready for Him? para que Él venga y habite en nosotros? Do I prepare my life so He Estoy can hablando come al and live in corazón. me? I'm speaking about my Estoy heart. hablando a la pureza. I'm speaking about Estoy purity. hablando a que Él habita en la santidad. I'm speaking that Que Él es santo. He abides Él in habita en la holiness. eternidad. He is holy. He abides in eternity. Él habita en nosotros He abides in us como una morada as a home que está preparada para Él. that is prepared for Him. Un lugar seguro en nosotros. A sure place in us. Porque nadie quiere ir a un lugar feo. Because no one wants to go to Porque an ugly nadie quiere ir place. a un lugar desordenado. No one wants to go to a disorderly A place un lugar, a una casa or to a house donde está sucia. that is dirty. ¿Cómo está nuestro corazón? Si How Él is our hizo heart? morada para que el Espíritu Santo sea dentro de nosotros. If He made a home so the Holy Spirit could dwell within us, Hay que amar we have to love al que nosotros ha puesto un templo, el que prometió regresar. We have to love the one who promised to Tenemos que return amar to a our aquel temple. que tiene cielos nuevos y tierra nueva. We have to worship the one that has a new heaven and a new earth for us. Tenemos que amar a aquel We have to love the que tiene una one herencia reservada para nosotros. that has an inheritance reserved for Al que te us. guarda por su poder, The one who guards you with His power. al que te ha limpiado, te ha redimido The one who has blessed you and redeemed you. y al que te ha sanado And the one who has healed you y te sigue sanando. and continues to heal Aunque you. veamos enfermedades, Even if we see nuestra sicknesses, mirada no puede estar en la tierra. our gaze cannot be on the Nuestra mirada earth. no puede estar en lo que nuestros ojos puedan ver en esta tierra. Our gaze cannot be on the things that we A see on veces the earth. preferimos Sometimes we prefer. una sanidad temporal en la tierra Sometimes we rather be healed temporarily on the earth que creer que somos sanos than believing that we are por toda la healed eternidad. for all of eternity. Amén. A veces nos queremos conformar Sometimes we want to conform con una sanidad aquí en la tierra. with healing here on the earth. Y si no me sana, And if I'm not es que healed, el Señor no está conmigo. then it's the Lord's not with me. Pero es que no estás viendo más allá de tus ojos. But you're not seeing Tú no te estás more than viendo your en esos eyes. lugares, en You're- esas moradas You're not seeing yourself in those donde places Dios te ha preparado para ti. where Jesus has prepared it for you. Donde Dios ha preparado, donde no hay carne, donde no hay sangre, Where there's no flesh or blood, donde no mora ninguna carnalidad. where no carnality lives. Hay que poner nuestra vista más allá We have to put our gaze de lo que farther nosotros pudimos vivir aquí en la than what tierra. we can live here. Estaba viendo una imagen I was looking at a picture donde un hombre estaba en un pozo. where a man was in a well. Tenía la escalera para salir, He had a staircase to leave. pero en vez de usar la escalera para salir, But instead of using the staircase to leave, cortó varios escalones he cut a couple steps que le impidieron poder subir para arriba. that stopped him from going up. Prefirió él He rather, estar en un lugar cómodo, being in a place that's usando la comfortable, madera que lo podía salir de ese pozo looking for a place to get out of that pit, para hacer leña to make y hacer wood fuego. and make Él fire. preferiría mejor, He would rather, estaba prefiriendo mejor un momento caliente en ese lugar he rather just have a warm moment in that place que salir de ese pozo. than actually leaving Y a that veces hay pit. cosas así en nuestras vidas And sometimes there are que things las like that in our preferimos lives aquí en la tierra
that we rather just que have it preferimos here. que el Señor se manifieste. We rather have the Lord manifest A himself veces here. decimos, Señor, si Sometimes we say, tú Lord, cambias mi familia, Lord, if you change my family, voy a creer en ti. I'm going to believe in you. Eso es tentar al Señor. That is tempting the No Lord. nos podemos poner en esa posición We cannot put ourselves in that de que si position Dios lo hace, that if God does it, entonces voy a creer en Él. then I'm going to believe Hay in que Him. creer más allá. We believe que si Él lo farther hace, beyond that if He does it, Gloria sea al Señor. glory to the Lord. Amén. Pero nosotros estamos enfocados But we are focused en lo eterno, on the en lo que eternal, no se ve. on what is not Y eso es seen. la fe. And that is faith. Cuando Dios When God hizo la creación, made creation, Él hizo y separó la tierra He separated the del earth agua y lo llamó seco. and the water, and He called the Él earth hizo dry land. los animales, He made the animals. Él hizo todas las cosas, He made all por of el the poder de things su palabra. with the power of His word. pero nos enseña But He teaches us después after de que primero dio la palabra that then He gave the word, y después dice, oh, y vio Dios que todo era bueno. and then it says, and God saw that Y it was vio all Dios que good. todo era bueno. And God saw that it Así was all nosotros good. debemos andar en la That's how fe we should walk. que in no faith. vemos, That we don't see, pero creemos que tenemos una esperanza viva. but we believe that we have a living hope. Un día donde nuestra fe, A day where our faith, por nuestra fe vamos a ver a Jesús manifestado. by our faith, we will see Jesus Y manifested. después dice el Señor And then the Lord que says reposó de todos los días. that He rested from all of Ese es His el work. reposo, That is the word. esa es la garantía That is the guarantee que nosotros tenemos that we have, de que vamos a reposar con nuestro Señor. that we will rest Va a with haber our Lord. pruebas, There will be va a haber trials, aflicciones, there will be pero hay un tribulation, reposo después de todas las cosas. but there is a rest after all those things. Esto es pasajero, esto es momentario. This is just momentary. Es como aquella mujer que da alivio o da luz a su hijo. This is just like that woman who is giving birth to her child. Después del dolor After all the viene pain, la alegría. then the joy Y ya no comes, más se recuerda de ese dolor que tenía. and she doesn't remember that pain that she had anymore. Así es que nosotros vamos a pasar That is what we a are going vivir, to a go morar through con nuestro Señor Jesucristo. with our Lord Jesus Christ. Esa es la fe más preciosa That is the most de que precious cada faith uno de nosotros that each one of us, nos tenemos que agarrar, we have to aferrar. grab onto. amar, a desear, anhelar, We have to desire, así como aquellos hombres que dieron su vida por nosotros. just like those people Perdón, gave their, aquellos hombres que dieron su vida por Jesús, just like those people gave their life for que no les Jesus, importó that they didn't morir de care. tal manera. Dice que a Pedro lo mataron, It says that Peter fue was killed. sacrificado con boca abajo, He was crucified upside down. sufrió, He suffered a lot. pero él enseñaba que mediante la fe estamos guardados en él, But he taught that by que faith mediante la fe we are saved. hay paz, hay tranquilidad. And through faith we have peace. Y eso lo quiero poner aquí, de que tú entiendas que no solamente creer en algo, And that's what I want to put here for you to understand. hay una garantía, That there is a hay una morada, guarantee. hay una mesa preparada para cada uno de ustedes, There is a table prepared for each one reservada of en you el cielo that is in heaven para cada uno de nosotros. for each Y el one of Señor us. solamente te dice, And the Lord is telling sé you, fiel, be sé faithful, prudente, be para que te prudent, encuentres haciendo mi voluntad. so that I can find you doing my will. No dejes que tu carne, Don't allow your tu flesh desaliento, te desanime, or discouragement sino que persevera for you to en be la fe. discouraged, but continue persevering Porque in your todo faith. esto pasará, Because all of this will pero la pass. fe But es que nos faith mantiene firmes, is what maintains us firm, pase lo que pase en este mundo. no matter what happens in this world. Así que te pido que te pongas de pie So I'm going to ask you to stand y cierres tus ojos. and to close your eyes. Y si alguien tiene el deseo de venir a este lugar, And if delante somebody de la presencia del Señor, has a desire to come before the presence of puede the Lord, hacerlo con toda confianza, you can do it in all con toda confidence. confianza. In all confidence. Padre, te doy gracias, Dios mío. Father, we thank you. Te doy gracias por la fe, Señor, We thank you for faith en tu Hijo Cristo Jesús. and your Son Jesus Christ. Gracias, Thank Padre you. de gloria, por dar a tu Hijo Jesucristo. Thank you for giving your Son. Gracias por darnos la fe. Thank you for giving us faith.
de creer en Jesús. to believe in Gracias Jesus. porque es más preciosa que el oro. Thank you because it's more Tu precious fe no than se puede gold. comparar con otra cosa del mundo. Faith cannot be compared with anything La else in the fe world. La fe nos fortalece. Faith gives us Confiar en strength. ti, Jesús. Trusting in you, Hay paz, Jesus. hay tranquilidad. There is peace, there's Tú nos tranquility. guardas y tú nos prometes You cosas keep us grandes. safe and you promise great things Gracias for porque us. hemos creído en ti. Thank you, Lord. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por tu sacrificio. for your sacrifice. Gracias porque te levantaste con poder y gloria. Thank you because you rose up with power Porque and todo lo que authority. nosotros ahora somos, And everything that we are now, nada seríamos we wouldn't be si anything no tú te hubieras levantado de la tumba. if you didn't rise from the grave. Pero tú venciste, But you pero conquered tú te levantaste. and you lifted up. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Death has no power over Porque esa es la us promesa. because that Ahora is the la promise. muerte no se puede adueñar de nuestras vidas. Death has no power over our lives anymore. La muerte no puede venir a nosotros. Death cannot come to us. Podrán matar el cuerpo, It can kill physically the body, pero nosotros hemos nacido del Espíritu. but we have been born again in the Spirit. Ahora nosotros somos nacidos del Espíritu. And now we are born of the Spirit. Caminamos en el Espíritu. And we walk in the Spirit. Adoramos en Espíritu. We worship in Spirit. Adoramos a Él en Espíritu. We worship Him in Spirit. Padre, te damos gracias, Dios mío. Father, we thank you. Gracias por la fe. Thank you Gracias, for Dios mío, faith. porque tu nombre es exaltado. Thank you, Lord, because your name is exalted. Gracias, Dios mío, porque tus promesas, Thank you, Lord, because your promises, Señor Dios mío, tú nos recuerdas cada día Lord, you remember them every de day. que no estamos solos, That we de are que tú not estás con alone. nosotros. That you're always with us.